Vamos a dar comienzo a esta segunda mesa de la mañana de hoy. Le voy a presentar a los integrantes, que van a ser Silvia Capino, Alejandro Amor y Andrés Santamaría. Silvia Capino es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía. Es actualmente consejera de la Asociación de Defensores de la República Argentina y además es defensora del pueblo de La Matanza. Andrés Santamaría es abogado de la Pontificia Universidad de Javeriana de Bogotá, con estudios políticos de la Universidad de Harvard. Ha sido profesor de la asignatura denominada Estructura del Estado de la Universidad de Javeriana de Cali y también de Derecho Internacional Público de la Universidad San Buenaventura, además de conferencista nacional e internacional. Se desempeñó por 7 años como defensor regional del pueblo del Valle del Cauca y es actual personero municipal de Santiago de Cali y presidente de FENALPER, Federación Nacional de Personeros. También nos acompaña Alejandro Amor, que es procurador y abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino y fue subsecretario de Recursos Humanos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actualmente es el defensor del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la actualidad. Así que, bueno, le damos la palabra a Silvia Capino, primeramente. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar quiero aclarar algo. Yo no soy ingeniero agrónomo porque me hice mi tesis, así que digamos que cursé la carrera de agronomía, no quiero usurpar títulos. Sí cursé la carrera de agronomía en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, quiero contarles un programa que estamos llevando adelante en la Defensoría del Pueblo desde hace 3 años. Es un programa que está dedicado a los derechos del niño. Los trabajamos en escuelas primarias con niños de 10 o 11 años. Y traje un PowerPoint que podemos ir pasando para que tengan una idea. En este mapa estamos viendo La Matanza. La Matanza es un distrito que está en el conurbano bonaerense, que tiene en la actualidad cerca de 2 millones de habitantes. Y para que tener una idea de qué se trata, tiene 300 kilómetros cuadrados, con una población muy de escasos recursos en gran parte, y que ustedes estarán viendo que las redes de agua y los desagües cuadrales son insuficientes. En general, estas estadísticas son del año 2010, en los últimos años se hicieron extensiones de redes de agua y de placas en forma bastante importante, pero igualmente aún hoy es insuficiente y sí se mantiene que el 40% de la población solo tiene redes de gas. El programa de Defendiendo Elegido de Defensor Infantil, nosotros lo pensamos como un proyecto para formar ciudadanos y construir capacidades de los niños de las escuelas primarias para que reconozcan sus derechos, y surge como consecuencia de una conversación que tuvimos a raíz de una actividad que desarrolló la Defensoría con docentes e inspectoras de las escuelas primarias, como en una actividad del Día de la Mujer, que había justamente proyectado una película que tenía que ver con la discriminación respecto a la educación en las niñas en Afganistán. El programa nosotros lo fuimos desarrollando en varias etapas. En principio lo que nosotros hicimos fue tratar de que de hablar con todos los inspectores de La Matanza. Tengamos en cuenta que en La Matanza hay más de 200 escuelas primarias que tienen en el curso de 5º grado entre 100 y 200 niños por escuela, porque tienen doble turno y en algunas escuelas tienen hasta más de 5 quinto grados por turno. Son escuelas enormes porque hay una población de niños muy grande. Entonces La Matanza está dividida en regiones, esas regiones tienen una cantidad de inspectores. Entonces nosotros hicimos
primero un acercamiento con las inspectoras, le explicamos qué era lo que queríamos hacer, luego trabajamos con los directivos de las escuelas y después con los gabinetes para generar conciencia e interés en el proyecto. Lo que hacemos es primero vamos a la escuela, después los chicos vienen, damos una charla en las escuelas que después les voy a contar de qué se trata. Después los chicos vienen al Consejo Deliberante, que sería aquí la Junta Departamental. Los chicos en su trabajo elaboran propuestas que tienen que ver con la educación y también con el estado edilicio de las escuelas y con la problemática de la comunidad. Y con todas esas propuestas elaboradas, hacen presentaciones en el Consejo, eligen a los defensores y eligen al defensor y a los 24 concejales, como en La Matanza hay 24 concejales. Y se organiza, por eso necesitan el Consejo Deliberante, una asamblea donde los chicos exponen todas esas propuestas. Y primero juran cumplir con la Convención y defender la Convención de Derechos del Niño, y luego comienza una asamblea que es idéntica a la de los concejales verdaderos. Se elige al defensor y todos traen esas propuestas que nosotros tratamos de que sean propuestas sencillas, que puedan ser hacerse realidad en el año escolar, de tal manera que todas las mejoras que pidan para su escuela y para su barrio, ellos las vean plasmadas con alguna rapidez, porque si no los chicos pierden interés en el programa. Y por supuesto trabajamos mucho con el municipio para que especialmente esas propuestas el municipio las cumpla, porque lo que nosotros hacemos con todas las propuestas que los chicos traen es elevarlas como resoluciones de la Defensoría, aclarando que son propuestas de la escuela y de los niños de esa escuela, para que además tengan prioridad en la resolución, que en general son pinturas de la escuela, reparaciones de alguna cuestión, falta de algún personal o falta de algún personal en alguna sala de salud o limpieza de algún basural. Tengamos en cuenta que son niños que viven, las escuelas que nosotros seleccionamos son justamente las que están en barrios más vulnerables, donde la mayoría de ellos no tienen cloaca, ni agua corriente, ni asfalto, y que tienen la escuela es la referencia más fuerte y más importante que tienen respecto de su lugar de petición. Bueno, cuando visitamos la escuela, antes de hacer esto, de ir al consejo, nosotros organizamos una clase, primero nosotros le hemos mandado a ustedes, para que después mejor lo pueden socializar si les interesa llevar adelante el programa, una guía de trabajo para que los docentes de la escuela puedan trabajar con los nenes respecto a cómo se forman las instituciones, cómo se eligen los representantes, etcétera, etcétera, y después también temas de la convención. Y cuando vamos a la escuela armamos un taller que también está yo lo traje para que ustedes lo vean, donde en unas actividades lúdicas los chicos aprenden qué es una república, qué es el Estado, cómo se conforman los poderes legislativos y cuáles son sus funciones en los 3 niveles: nacional, provincial y municipal. Y después pasamos a los temas de la convención, donde necesito algunos pequeños cuentos donde los chicos tienen que identificar los derechos vulnerados. Ese taller, que es muy dinámico, lo damos en las escuelas y continúa con otra actividad que también hacen las docentes, que es la campaña electoral con todas las propuestas, donde se eligen a los defensores, al defensor y a los concejales. Nosotros elegimos por escuela 24 concejales, habitualmente son 1, 2 o 3 por grado, porque pero 2 o 3 por grado, de acuerdo a la cantidad de chicos de quinto que formen parte de la escuela, y después hacen campaña en la escuela, pegan sus propuestas de los partidos que ellos arman, verde, colorado, azul, o le ponen nombres, y con las propuestas que quieren llevar para que los elijan. Se hace una elección con votación, con urnas,
y demás en cada grado y eligen cada uno sus concejales. Luego de esa elección hay una asamblea de concejales y eligen al defensor, que el defensor tiene más dificultades para ser conocido, porque además no solamente tienen que conocerlo en su turno, en los turnos que valen a la escuela, sino también en su contraturno. Así que muchos hacen campaña con sus amigos en el barrio y demás, con sus propuestas para que los elijan defensor. Bueno, vamos a seguir pasando porque yo no hago esto y después no repito el PowerPoint ni un poquito. Bueno, ya les dije, trabajamos en las aulas, hay algunas fotos que yo puse para que vean cómo trabajan. Acá está las fotos del Consejo Deliberante cuando van a la asamblea. Y después, a fin de año, organizamos el año pasado, porque el primer año nosotros hicimos una prueba piloto con 4 escuelas. No fue muy bien, entonces al año siguiente convocamos a las inspectoras porque dijimos, bueno, vamos a ampliarlo, a ver hasta dónde podemos ampliarlo. Hicimos 13 y este año estamos haciendo 19, que son alrededor de 4.000 chicos con los que estamos trabajando este año. Para los que les interese llevar adelante el programa, les digo, las cuestiones que encontramos dificultosas y las cuestiones que encontramos muy beneficiosas. Cuando empezamos, lo que la mayoría de los docentes pensó fue que esto podría politizarse, como el tema de la elección, de protestar, de plantear cuestiones que hacen a las deficiencias del Estado respecto a las prestaciones que le dan a la comunidad o en el sistema educativo, y también pensaron que eso generaba a lo mejor situaciones complejas en las escuelas respecto a malestar social. Y lo que nos pasó fue exactamente lo contrario. Nosotros empezamos con una escuela que es una escuela que tiene el número 66, que está en Virrey del Pino. Si ustedes vieron La Matanza, es un rectángulo que se aleja de la ciudad de Buenos Aires, empieza en la ciudad de Buenos Aires y termina en el kilómetro 47 a 35 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y esta escuela está casi al final, en el límite del tercer cordón del conurbano, en un barrio complejo. Cuando llegamos al consejo, como les quiero contar como una anécdota, que además fue, la verdad, por un lado nos llenó de satisfacción. Cuando llegamos al consejo yo veía que los chicos eran muy activos y participaban y planteaban mucho interés en el programa, y la maestra lloraba desconsoladamente. No me llamó la atención porque la verdad sí era conmovedor que los chicos pudieran sentarse en el consejo y expresarse, etcétera, pero que las maestras que están todo el día con ellos lloraran, no era normal. Entonces cuando termina la actividad, que nosotros lo llevamos a la defensoría y hacemos allí, viene la banda municipal y tocan un refrigerio para que los chicos también conozcan la defensoría, y el defensor se saca una foto en mi despacho y vienen los periodistas y lo entrevistan. Les pregunto a la maestra cuando íbamos a la defensoría, ¿qué les pasa? Por lo que dijeron los chicos. Y me dice, no, pero vos no sabés lo que pasó allí, por eso te pedimos que vinieras a nuestra escuela. En esa escuela lo que había pasado es, la escuela primaria está al lado de una escuela secundaria. En la escuela secundaria 2 chicos se pelearon y cuando salieron a la calle sacaron navajas y uno asesinó al otro. Como consecuencia de eso hubo una poblada y la gente salió a la calle y apedreó las 2 escuelas. Y las maestras hasta se tuvieron que quedar hasta las 12 de la noche que la gente se calmara y se negociara para poder irse de la escuela. Por lo tanto, los lazos entre la escuela y la comunidad estaban absolutamente rotos. A nosotros nos habían dicho que tenían problemas con los lazos y la relación, pero nunca nos habían dicho exactamente lo que había pasado. Y yo me entero después que terminamos, o sea, cuando estábamos ya en el Consejo Deliberante. Y claro, la maestra lloraba porque qué había pasado. En el transcurso del programa, los chicos que querían plantear las problemáticas de su barrio, las problemáticas de la escuela, le preguntaban a los padres, ¿a vos qué te parece? Entonces parecía, no, que mejor que por ejemplo, que sanen un basurero de la otra cuadra, o que asfalten esta calle, o mirar las luces que están rotas en tal lugar.
y habían participado los padres con los niños en la confección de todas las propuestas. Por lo tanto, los padres, a través del programa, habían terminado volviendo a la escuela y participando y restaurando esa relación que se había generado tan conflictiva. Esa fue la primera escuela que hicimos, y como fue la primera escuela y que había pasado algo tan grave, terminamos de hacer nuestra actividad yendo a esa escuela en una asamblea con los padres, donde los chicos contaron y las maestras hicieron un video, su experiencia de integración y demás, y la verdad que para nosotros fue una satisfacción, porque justamente es la función del profesor que se restauren los lazos sociales, que se restablezcan la confianza en los educadores y que los chicos conozcan sus derechos. Ese primer año, les quiero contar para terminar, y después, si después se da para que tengamos un debate con todo gusto, pero para no ocupar mucho tiempo, nosotros hicimos un convenio con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Ciencias Sociales, la carrera de Sociología, y el posgrado de Políticas Públicas hizo una evaluación de nuestro programa en el 2014. Y les quiero contar 2 o 3 cosas que fueron muy interesantes como resultado de la evaluación que hizo el programa. Por ejemplo, ellos nos dicen que los alumnos habían evaluado el proyecto, el 85% lo calificaba con un 8 o más puntos, el 11% lo calificaba con un puntaje de 5 a 7 y solo el 2,8% de los chicos encuestados le dio un puntaje menor de 4 puntos al programa. Y del total de los chicos encuestados, el 58,8% dijo haber aprendido mucho, el 36% aprendió algo y solo el 5% dijo no, haber aprendido poco o nada. Pero después ellos hacen una evaluación de una cuestión de la percepción de haber aprendido y otra cuestión es haber aprendido. Y entonces nos dicen que el 79,5% de los chicos tuvo un concepto correcto sobre el sistema de gobierno adoptado y sobre lo que respecta a los derechos humanos. Y el concepto que parece haber fijado con más claridad en los alumnos es el que refiere a que los niños y niñas tienen derecho a jugar, que es el 94% cuando le piden que enumeren los derechos. Y después lo sigue el Estado Garante de Derechos Humanos de Niños y Niñas, que tiene un 88,1%. Y otra cosa que les quiero decir es que dicen los docentes respecto a esto, porque esto era lo que dijeron los chicos, y los docentes nos dicen que entre las experiencias más valoradas fueron mencionadas las votaciones para elegir concejales y defensor y la formulación de proyectos que se presentaron en el Consejo Deliberante. Y en cuanto a la comunidad en general, o sea, los padres de los niños y la comunidad educativa, en cuanto a la comunidad en general, se destaca un mayor acercamiento a las familias de las escuelas y la reparación y fortalecimiento de los vínculos. Esto no solamente en esa escuela, sino en las otras 3 escuelas que habíamos trabajado. Y una cosa que a nosotros nos llamó la atención, porque nuestro programa no estaba destinado a eso, sino al reconocimiento de derechos, etc., fue que los docentes nos dicen que los chicos, que son los principales alumnos, que son los principales destinatarios del proyecto, aprendieron a comunicarse oralmente, a escribir peticiones y proyectos, a construir argumentaciones y a debatir. Y fundamentalmente los docentes, directivos y supervisores resaltan el protagonismo que el proyecto dio a los chicos y el modo en que tomaron un rol activo en las escuelas y fuera de ellas cuando vinieron al Consejo Deliberante. Para nosotros esto, que es expresarse, la oralidad, aprender a redactar, tener un discurso coherente, bien argumentado, realmente cuando hicimos nuestro proyecto no lo habíamos pensado así. Sin embargo, nos contaban las docentes que los chicos practicaban para hablar en el Consejo Deliberante en los grupos de trabajo y preguntaban si estaban argumentando correctamente. Y la verdad que es un lujo las presentaciones que hacen. Yo les voy a contar una anécdota muy graciosa. Yo fui 2 veces concejal en La Matanza, ¿no? Y todavía uno hoy sigue trabajando el mismo personal. Entonces el señor que sirve café y agua y qué sé yo, viene al consejo y nos trae.
Y un día estaban los chicos debatiendo y se acercó a mí y me dice, Silvia, me parece que los chicos son más inteligentes que los concejales de verdad, porque plantean cosas más coherentes. Fue grandioso. Bueno, finalmente, no los quiero aburrir. El proyecto está en PowerPoint, yo se lo mandé con los cuentos que escribimos, con las guías, con todo, para que si alguno está interesado en llevarlo adelante, lo puede hacer. Si necesitan consultarnos un apoyo, con todo gusto. Este proyecto lo llevan adelante personal de la Defensoría, y lo han hecho dos chicos, una socióloga y un abogado, y ellos son los que dan las charlas y los talleres. Al año siguiente, y esto es algo que me olvidé, nosotros hacemos una asamblea, o sea, cuando los chicos ya están en el último año de escuela primaria, hacemos una asamblea a mitad de año, cuando terminan las vacaciones de invierno, donde los funcionarios municipales le van a rendir cuenta a los niños y a la comunidad educativa y a los padres, sobre todo las peticiones que los chicos hicieron. También van los consejeros escolares por los temas educativos. Entonces a nosotros nos pareció esto nos toma todo un tiempo, porque nosotros también tenemos que estar encima de los funcionarios para que resuelvan las cosas que los chicos han planteado. Para que el programa siga adelante tiene que tener éxito no solamente en reconocimiento de derechos, sino en el ejercicio y el cumplimiento del Estado, porque si no... Así que nos lleva su tiempo la Defensoría, y ahí trabaja todo el personal de Defensoría, porque lo repartimos con las mismas áreas que vienen, lo tomamos como un reclamo, una denuncia de un adulto. Pero además nos pareció que el segundo año, porque trabajamos en quinto y sexto grado, le faltaba algo. Entonces este año organizamos para el primer cuatrimestre, que esto va a ocurrir ahora el 18 de septiembre, un concurso de cuentos sobre derechos, que ya, entonces todos los chicos que están hoy en sexto grado, que de las 3 escuelas que trabajamos el año pasado, escribieron cuentos. Hubo una selección de cuentos por el gabinete y la bibliotecaria de la escuela. Cada escuela mandó 3 cuentos a la Defensoría, y organizamos un jurado que está integrado por 3 universidades, una de una cátedra de trabajo social, la cátedra de sociología que hizo la evaluación, y por la Universidad del Trabajo un profesor que es un amigo además de muchos defensores que lo deben conocer, Alejandro Nato, que ha dado, a nosotros nos ha venido a dar talleres de mediación. O sea, aparte que ha sido miembro integrado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, se la conoce, es una persona que está muy vinculada con la Defensoría del Pueblo. El secretario de Cultura de la Municipalidad, la Secretaria de Cultura, el secretario de Educación y 2 defensores, niños, que participaron del programa, el primer programa, y que lo pudimos ubicar, que además los 2, que están ahora ya en la escuela secundaria, pero con toda alegría me enteré que los 2 escriben cuentos. Así que están felices de participar. Y este evento se va a hacer ahora el 18 de septiembre por primera vez, así que yo estuve leyendo los cuentos, son muy conmovedores, sobre todo por el hecho de que son chicos que viven en situaciones de pobreza grave. Entonces los cuentos que cuentan sobre derechos quizás sean bastante descarnados, teniendo en cuenta que tienen 11 años. Pero también la sociedad tiene que conocer las cosas que saben los chicos a los 11 años respecto de la vulneración de derechos, porque los chicos hablan de violencia de género, de abuso, de drogas, de trata de personas, de trabajo esclavo, de contaminación ambiental, y en su lenguaje de niño, en menos de una página, pero es una síntesis muy fuerte que nos hace conocer qué les pasa a esos nenes, que quizás nosotros pensamos que son niños inocentes y pasan por situaciones graves en su vida cotidiana, que hace que conozcan cosas que quizás otros chicos en otras situaciones económicas tienen una vida mucho más simple y mucho más benigna. Pero bueno, este es el programa que nosotros llevamos adelante y con todo gusto lo compartimos. Muchas gracias.
gracias Silvia. Le damos la palabra a Andrés Santamaría. Andrés, yo me voy a sentar allá. Pasemos preguntas, pasamos. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. En primer lugar, un agradecimiento al hilo, a la Defensoría del Vecino del Video, por esta invitación, por estar acá, por poder participar en este diálogo sobre las defensorías locales. Yo voy a tener una exposición en varios temas. En primer lugar, como lo hicieron al principio, yo soy personero de Cali. Entonces lo primero es qué es ser personero y qué son las personerías en Colombia. Cómo ha sido su desarrollo histórico, qué papel cumplen y qué funciones realizan. ¿Por qué es importante mencionar las personerías de Colombia? Es un modelo único que va en la línea de las ombudsman, las defensorías locales, las defensorías de habitantes, desconocidas en el contexto internacional, desconocidas dentro del debate, incluso dentro de Colombia, que se remontan desde 1528, donde existía ya el síndico personero. Esta institución latinoamericana y por encima de la europea eran más antiguas en defensa de los derechos humanos, con una característica importante, sobre todo que ayer en el proceso de instalación se hacía la observación o se criticaba de que gran parte de los países latinoamericanos han implementado otras instituciones. Personero, curiosamente, surge desde un ambiente local. Colombia implementó figuras del orden nacional recientemente, como la Defensoría del Pueblo colombiana, en el año 1991. Sin embargo, desde 1519 ya existía la figura del personero municipal como garante, defensor de los derechos humanos, como vocero de las poblaciones y las comunidades. Yo, antes de entrar qué significa ser personero, yo quiero que tengamos en cuenta algo y es el contexto colombiano. Yo no soy de esos colombianos que da pena decir la realidad. Creo que a partir de nuestra realidad buscamos las soluciones y hacemos que nos entiendan más en el contexto internacional. Si bien hemos venido en un proceso de crecimiento económico importante, estamos en los crecimientos económicos más importantes de América Latina en este momento, somos considerados un país de ingreso media, renta media, no podemos desvirtuar que tenemos unas expresiones muy complejas de vulneraciones en materia de derechos humanos y de infracciones del derecho internacional humanitario. Que somos un país que procedemos en un conflicto de historia de más de 55 años, que curiosamente dentro de los males o de las situaciones de complejidad se nos ha sumado el negocio de la droga, el negocio del narcotráfico. El negocio del narcotráfico, que si bien creemos que es una corresponsabilidad de los países consumidores, no negamos de alguna forma que esto ha madurado mucho más la guerra y ha fortalecido mucho más los grupos que tienen presencia irregular y ilegal en Colombia. Dentro de ese contexto de guerra, como cualquier guerra, existe extralimitaciones de los mismos actores de la guerra, de los grupos guerrilleros, y también ha existido el Estado colombiano, a través de sus agentes, a través de su fuerza pública, de su ejército, de su policía, donde también han cometido situaciones de vulneración contra los ciudadanos dentro del propio contexto mismo del enfrentamiento militar. Curiosamente, a pesar de que nosotros iniciamos un proceso de creación de las personerías municipales, solamente los tratados de VIH, las convenciones de Ginebra, las venimos a ratificar en el año 97 en Colombia. Nosotros reconocimos las convenciones en materia de derecho internacional humanitario solamente hasta el año 97.
Recientemente se empezó a poder hablar de derechos humanos y empezar a hablar de instituciones que trabajan derechos humanos. Antes de esa época, los que se atrevían en su momento o eran judicializados o eran asesinados extrajudicialmente. Que Colombia se creía y se tenía el pensamiento de que la defensa de los derechos humanos o la palabra derechos humanos pertenecía de forma exclusiva a los grupos irregulares o ilegales como la FARC o el ELN. De una forma muy hábil, las guerrillas colombianas fueron los primeros en introducir los conceptos de derechos humanos y introducir la defensa y los debates que en el momento el mundo vivía. Curiosamente, los colombianos que no pertenecían o asimilaban a esas acciones de ilegalidad por parte de los grupos guerrilleros, pues el Estado los judicializaba o en sus casos los asesinaba o los mataba. Por eso es importante un poco comprender cómo se desarrolla la figura del personero municipal, porque el desarrollo de la figura del personero municipal no es lo mismo que en un país como Argentina, o un país como Brasil, o mucho menos como un país europeo. Hoy estamos viviendo un proceso de paz, 2 años y medio con la FARC, un proceso de complicaciones, donde el gobierno colombiano ha tomado la decisión de no pararse y la guerrilla también de no pararse de la mesa de negociación, mientras todos los 4 acuerdos fundamentales, que son víctimas, tierras, propiedad privada y otros elementos, no se terminen. Y el elemento más sensible de todos es la justicia. ¿Qué tipo de condena recibirían o qué condenas alternativas recibirían los líderes de la FARC? Ese proceso se lleva en La Habana, en Cuba. Hoy estamos en un cese unilateral por parte de la FARC. La FARC es un grupo armado que contiene aproximadamente hoy 7.000, 8.000 hombres armados, pero llegó a tener un contexto de los 20 o 25.000 hombres armados. Pero yo creo que la fuerza de la FARC no es el número de hombres, sino la capacidad económica y la maduración que ha sufrido ella misma y se ha transformado por el propio mismo negocio de la droga. En este contexto trabajan nuestros personeros. Nosotros somos 1.110 personeros. Colombia tiene 1.110 municipios. Ustedes ven en esta parte de la primera presentación mía, hacen parte del Ministerio Público. Como todos, hacemos parte fuera de los 3 poderes tradicionales. Colombia ha conformado un poder del Ministerio Público compuesto por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General y las personerías municipales. Procuraduría también tiene un tema de defensa de derechos humanos, pero más a la vigilancia del comportamiento de los servidores públicos. Y Defensoría, en esencia, un órgano del orden nacional, como típica organización defensora de derechos humanos de un Estado con proyección nacional. Y estamos los personeros que aglutinamos esas 2 funciones: defendemos, promocionamos y al mismo tiempo, adicional a las otras defensorías locales del resto de América Latina, tienen un poder disciplinario contra los servidores públicos. Es decir, los personeros, fuera de hacer un ejercicio de defensa y de promoción de derechos, pueden sancionar disciplinariamente a los alcaldes, a los servidores de la municipalidad cuando no cumplen sus funciones. ¿Qué tipo de sanciones? Destitución de su cargo, sanciones en multas, inhabilidades para poder ejercer cargos en determinado número de años dentro del servicio público. En resumen, 2 grandes funciones importantes. Para mí la más importante, sin duda alguna, la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos a través de diferentes acciones, como les explicó ayer: dar recomendaciones, realizar informes, hacer seguimiento, hacer denuncias públicas, el ejercicio mismo de la magistratura moral. Y otra función más grande es la disciplinaria, que está sometida, en el caso colombiano, a unas etapas y regulada misma por la ley. Sin embargo, son más de 1.400 funciones. Muchos pensarán de que por tener una historia tan larga han sido fuertes. No, las personerías en Colombia, curiosamente, han sido muy pobres y muy débiles. Y creo que esa debilidad se ha dado porque las mismas autoridades locales y los mismos actores del conflicto no han querido que sean fuertes. Yo soy de la tesis y la hipótesis, después de ya varios años estar un poco en esto,
que creo que nunca ha habido una voluntad política, ni tampoco un interés local, de que el ejercicio del control local tenga los recursos suficientes para afrontar sus responsabilidades. La mayoría de nuestros personeros y personeras trabajan en medio de la pobreza y la marginalidad, sin recursos económicos, sin condiciones logísticas. Pero eso confronta con una realidad positiva, que estamos ubicados en cada uno de los municipios del país. Aquí ustedes van a ver una presentación, algunas fotos. Yo tomé fotos de Cali, pero realmente pues yo no represento ahorita Cali, sino todos los personeros del país. Pero es un poco mostrar el trabajo. Colombia y las personerías han desarrollado un ejercicio de atención misional en tema de derechos humanos a partir de la territorialidad, a partir del ejercicio en el plano donde suceden los hechos. Los personeros han aprendido a interlocutar con las comunidades y han aprendido a interlocutar con los actores armados ilegales. Yo creo que ese ha sido uno de los elementos importantes que hoy tenemos, llevando a temas relevantes como, por ejemplo, personerías que trabajan las 24 horas del día. En la mayoría de las ciudades capitales, las personerías trabajan 24 horas y en el ejercicio de defensa de vulneraciones hacen un ejercicio de incidencia de forma inmediata. Las personerías en Colombia han abandonado un poco el escritorio por la misma presión del tiempo en la confrontación de la guerra a tomar decisiones de forma urgente y decidir resolver para prevenir vulneraciones. Por ejemplo, en el caso puntual de Cali, nosotros funcionamos a través de una línea telefónica. ¿Qué tipos de casos suceden de vulneración en la ciudad? Normalmente, vulneración al derecho de la salud y esta limitación de la fuerza pública por actuaciones. Lo que hacemos es, nuestros funcionarios en el terreno, incidir, intentar resolver que la clínica, el hospital o el instituto resuelva de la orden médica. Un sábado o un domingo no puede esperar el oficio o el documento de la entidad, y la persona que ha estado con un trato inadecuado por parte de la policía se resuelva de forma inmediata. Es un ejemplo de capitales, pero en los municipios, en la mayoría, que son los municipios pequeños del país, que es el más del 90%, el personero hace la misma. Las comunidades saben dónde vive, dónde es su casa, donde si hay un ataque de la guerrilla en una comunidad, tiene que salir e intentar interlocutar con los mismos comandantes de la guerrilla para que no sea afectada la población civil. Que si algún actor armado de su municipio captura o retiene de forma ilegal un miembro de la comunidad, tiene que salir a interlocutar porque lo que está en juego es su vida. ¿Por qué menciono esto? Porque yo creo que uno de los elementos importantes y trascendentales que ha podido madurar el proceso de la personería es su ejercicio de intervención de inmediatez y su nivel de interlocución desde el plano mismo de las comunidades. Ustedes ven ahora algunas fotos, son fotos, por ejemplo, de interlocución. Me quiero atrasar otra vez. Funciones, promoción, acompañamiento integral a las víctimas, que ya los vamos a ver más adelante. Vigilancia de la conducta, también los profesionales tienen obligación. Yo puse los dos grandes, vigilancia y defensa de derechos humanos, porque creo que todo el resto de funciones de alguna forma se puede derivar de alguna de ellas dos grandes, pero todos los mecanismos de participación, todos los procesos de atención a víctimas de conflicto armado, todos los temas de promoción, divulgación, acompañamiento, temas de servicios públicos, acceso a la salud, pasan por las personerías municipales. Estas son actividades que se han hecho. Hay un elemento en el tema de promoción de derechos humanos muy importante, que siempre lo menciono en los contextos de afuera porque llama mucho la atención, y es algo que está haciendo Colombia, y es el papel de reparación de las víctimas del conflicto armado. Hace 2 años y medio sacamos la ley de víctimas, o el Estado colombiano sacó la ley de víctimas, la ley 1448, que busca reparar todas las víctimas del conflicto armado a partir de diferentes hechos victimizantes. ¿Cuál es el hecho victimizante en Colombia que ha dado la guerra? Primero, el desplazamiento. Nosotros, en Colombia, tenemos más de 7 millones aproximadamente de personas desplazadas.
los homicidios, los secuestros, son entre ellos los hechos que más sobresalen. ¿Qué papel ha jugado el personero municipal? Dos papeles importantes. Primero, es la puerta de entrada de las víctimas del conflicto. Es el quien va a tomar una declaración a la víctima del conflicto, para luego esa declaración ser valorada a través de la unidad, en Colombia se llama la unidad de víctimas, que es la que orienta toda la política de la reparación. El personero tiene la misión de tomar la declaración porque es la que va a permitir si el Estado colombiano reconoce o no reconoce a esa persona como víctima del conflicto para su reparación económica, pero peor es mucho más importante su reconocimiento como sujeto especial de protección por ser víctima del conflicto armado. Pero fuera de ser una función de tipamente mecánica, los personeros tienen que hacer un ejercicio de promocionar o visualizar la observación y recomendaciones que tienen las víctimas en todos los municipios del país. El mayor hecho victimizante de las víctimas en Colombia es ser desplazado, es decir, que el gran porcentaje de las víctimas del Estado colombiano puedan provenir de las zonas rurales, de las zonas donde se han dado las confrontaciones armadas. Estamos hablando de personas que tienen un pensamiento y una óptica y un desarrollo individual como seres humanos desde la perspectiva de la economía rural, y que de un momento a otro, como consecuencia de la guerra, pasaron a una perspectiva mental urbana, pasaron de la autoproducción a pasar a comprar el agua, a comprar los alimentos. ¿Cuál es la importancia de oír a las víctimas? El proceso mucho más complejo que tiene Colombia, y es todo muy claro con los temas de posconflicto, es integrar esas víctimas a los modelos urbanos. En el caso puntual, por ejemplo, de Cali, que somos el segundo municipio con mayor número de víctimas del Estado colombiano, la mayoría provienen del Pacífico, la costa pacífica, pesca, lanchas, manejo de ríos, y llega a una ciudad donde todo hay que comprarlo y pagarlo. Oír a las víctimas posibilita que las políticas públicas que tengan los alcaldes de estas ciudades las reincorporen unos modelos acordes a su perspectiva, a su desarrollo ellos como seres humanos. La ley de víctimas tiene un escenario muy lindo, y siempre lo coloco como ejemplo, y hay que reconocerlo del Estado colombiano. Se llama la mesa de víctimas. En la mesa de víctimas, en cada municipio en Colombia donde existan víctimas del conflicto armado, tienen que tener una serie de representantes, donde van a exponer las observaciones, las denuncias y las apreciaciones de los alcaldes municipales. Esa mesa de víctimas del conflicto en cada municipio, los personeros, y por eso lo coloco entre las funciones, hacen su labor de secretaría técnica. Nuestro reto con las víctimas no solamente es repararlas, es evitar que se revictimicen, es evitar que las víctimas vuelvan otra vez a ser sujetos de vulneraciones. Una víctima, cuando es desplazada, parece que es sujeto de todo menos de derecho. No accede a educación, no accede a salud, y en muchos casos, dentro de las mismas condiciones de vulnerabilidad que tienen, se encuentran en que las zonas donde vuelven a hacer su vida son zonas de exclusión, y por ende hay unos ejercicios de violencia alrededor de ello. El reto que tienen los alcaldes municipales en las principales ciudades de Colombia es que esas víctimas se reincorporan a esos modelos urbanos de ciudad. Ahí juegan un papel fundamental los personeros municipales para visibilizar las agresiones de las víctimas, denunciar cuando ellas han sido revictimizadas y buscar que el ejercicio de las políticas públicas de los alcaldes sea acorde a ello. Nosotros vivimos en un país con muchas complicaciones, pero pareciese los que han podido estar en Bogotá o Medellín o Cali, y cuando va alguien de afuera no entiende cómo vivimos nosotros de tranquilos. Usted ve unas ciudades grandes, modernas, alegres, con una infraestructura turística amplia, pero al mismo tiempo sumergido en una guerra. Colombia nos acostumbramos a vivir en medio del conflicto y olvidarnos de aquellos que han sido víctimas de ese conflicto. Entonces son dos mundos paralelos. Yo nací en medio de la guerra y he crecido en medio de la guerra. Cuando estaba en la universidad privada en Bogotá, pues poco se hablaba de eso, ¿no? Uno estudiante poco o nada le interesaba. Esa es también la importancia de los personeros
de ser los aliados de las víctimas. Porque si el ciudadano común no tiene un proceso de civilización, a veces los alcaldes de los municipios tampoco. Les importa 5 las víctimas del conflicto. Esto es en forma muy general. Ustedes ven, por ejemplo, es una foto de Cali. Estos son en Vera Chamí, son un grupo nómada indígena que llegó a la ciudad en condiciones muy complejas por enfrentamientos. Esta foto es reciente, esta foto es de hace 4 meses. Nosotros todavía, a pesar de estar en negociaciones, todavía no hemos terminado los desplazamientos. Han disminuido, pero no lo hemos finalizado. Pero sobre todo el gran reto de nosotros como ciudades grandes y como país es poder que las víctimas del conflicto armado se puedan reincorporar a los modelos urbanos actuales. Hacemos acompañamiento, los orientamos, hacemos civilización, que nadie más lo cumple. En el país nadie más lo cumple. Si bien está la Defensoría del Orden Nacional y tiene presencia en algunas partes, la cobertura y la nivel de interlocución local a través de los personeros no la tiene ninguna institución de derechos humanos del nivel nacional. Lo que decía, Colombia es 7.558.854 víctimas del conflicto armado. Ustedes pueden ver los departamentos: Antioquia es Medellín, Bogotá, que es la capital solamente, Valle del Cauca, que es donde yo provengo, básicamente la tercera como departamento provienen entre Cali y Buenaventura, donde mayor se ubica. Ustedes ven los tipos de hecho victimizante, le llamamos ese tipo de conducta que ha vulnerado a la persona dentro del conflicto armado. El primero el desplazamiento, el segundo el homicidio, la tercera la amenaza y por último la desaparición forzada. Nosotros somos los que más hemos tomado declaraciones. Nosotros hemos sido los que más hemos el 85% de las declaraciones de las víctimas. Sin embargo, nunca nos dieron, el Estado colombiano nunca nos dio un recurso. Siempre seguimos con un presupuesto. Y los órganos nacionales que no tenían víctimas les ampliaron sus presupuestos. El caso de Defensoría Nacional, el caso de Procuraduría, el caso de Fiscalía. Yo no sé si es un tema exclusivo de Colombia de mirar el desarrollo desde lo nacional, desde el nivel central hacia lo local y no lo local hacia lo nacional, pero siento que sucede de cierto modo en gran parte de los países de América Latina. El nivel nacional pues, ha crecido, se ha fortalecido. Nosotros hemos seguido con los mismos presupuestos tradicionales. Con decir un ejemplo, eso siempre lo expreso en todo el escenario, incluso en Colombia, el envío de las declaraciones del correo no se abrió y se posibilitó la franquicia. Todas las personas les tocaba de su propio pecunio sacar sus recursos propios porque no tenía, y el envío de zonas muy apartadas de Colombia es costoso. Esto demuestra un poquito la forma en que hace su función y las debilidades que tiene. Para concluir, ¿qué conclusiones importantes tomamos del tema de personeros? Primero, es una institución más antigua que existe en Latinoamérica, que data desde 1542, que tiene un ejercicio misional de defensa y promoción ligada al componente territorial en cada uno de los municipios de Colombia. Tercero, que juega un papel clave en un país con conflicto armado, interlocuta con los actores, hace un ejercicio humanitario importante, disminuye la guerra, salva vidas. Y por última conclusión, que no lo mencioné al principio, es qué papel van a jugar hacia el futuro una institución local como los personeros en un país como Colombia. Estamos, el gobierno Santos, que lo ha acompañado, lo hemos acompañado de la Federación. En Colombia hay un gran debate sobre el proceso de paz. Hay algunos sectores que no consideran que debe haber paz, sino que debe haber una rendición de tipo militar. Y hay otros sectores en Colombia que consideran que es el diálogo. La rendición militar yo la veo muy compleja. La rendición militar ya más de 50 años nunca hemos podido realmente, ha disminuido militarmente, pero disminución militar no ha existido, no se ha ganado la guerra militarmente en Colombia. La geografía, lo grande que es el país, las tendencias ideológicas lo hace muy complejo. Presidente Santos hizo un cambio mental,
pues ser ministro de Defensa y a preparar todos los procesos de guerra, de ataque con la FARC y pasar a un ejercicio de diálogo, pues es un cambio, yo creo que individual mental, difícil de ver, pero creo que lo ha podido materializar. Si logra el Estado colombiano el proceso de paz, viene una etapa de posacuerdo que es muy compleja, y aquí es donde juega centralmente este tipo de instituciones. El posacuerdo, para no hablar de posconflicto, en últimas es cómo lograr que todos estos desmovilizados y todas estas víctimas se recuperen a unas vidas plenas de sujetos de derechos, y no se revictimicen y no se vuelvan a convertir otra vez en actores ilegales. Realmente ese es el gran reto, con una complejidad que no le he mencionado al principio y la menciono ahora, que no tuvo los países de Centroamérica. Es que ellos no tenían bandas criminales. Nosotros tenemos un sinnúmero de bandas criminales, agrupaciones de servicio de narcotráfico armadas, con estructuras armadas, podría ser el país, que se convierte en una aspiradora. Entonces desmovilizamos un grupo de guerrilleros y va a tener no sé cuántos grupos armados diciendo vengan para acá, nosotros los financiamos y les damos recursos. El reto de Colombia es lograr que todo este grupo de personas no sigan alimentando las estructuras armadas vigentes, y que estas estructuras armadas, aunque se han debilitado, que son las bandas criminales, no se van a fortalecer con un proceso de movilización. Realmente es el reto, reintegrar a la población y que el entendimiento y los odios de la población colombiana sepa superar los odios. Nosotros como colombianos tenemos que aprender a perdonar, y ahí debe jugar un proceso, el proceso de reconciliación, las personalidades municipales. No existe, diría de alguna u otra forma, que no hayamos sentido el conflicto directa o indirectamente. Y uno de los elementos más difíciles y más complejos es generar el perdón de toda la ciudadanía frente a ese conflicto armado, que tiene múltiples causas, pero que son causas históricas del desarrollo del Estado colombiano. Y por último, el reto que ya hemos iniciado es que nuestras víctimas no se vuelvan más pobres, más abandonadas, sino que se vuelvan